Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente a los que habitualmente hemos hecho en el canal. Va a ser un vídeo de preguntas y respuestas para intentar resolver muchas de las cosas que me preguntáis o comentáis, y creo que era una buena idea, pues buscar un espacio para hacerlo. La primera pregunta que os voy a contestar es que qué ha pasado en el canal estos 2 últimos meses más o menos, que he estado un poquito menos activa subiendo contenido. Pues en realidad no ha pasado nada especial más allá de problemas de salud habituales, que ya cuando se tiene una cierta edad, pues vamos enganchando una cosa con otra. Al final he estado con mucha ciática, me era absolutamente imposible coser con la máquina, me dolía muchísimo y lo cierto es que no he tenido ocasión de ponerme a grabar. Después de eso, una gripe, que veis que todavía tengo la voz un poco tomada, y es que al final, son cosas que a veces pasan, que enganchas un problemilla de salud con otro, pero afortunadamente han sido cosas bastante poco importantes, aunque sí me han impedido, pues grabar como habitualmente me gusta hacerlo. En todo caso, ya estoy de vuelta con nuevas ideas, nuevos proyectos, muchas cosas para hacer y que poco a poco iremos subiendo al canal. Es verdad que ahora me voy a ir unos días de vacaciones a España para visitar a la familia, aprovechando que aquí en Uruguay son las vacaciones de invierno de los chicos, y estaré, esos días un poco desconectada también. Pero a la vuelta os prometo que vamos a retomar el ritmo de siempre, de contenido y de ideas. En este sentido, me apetece mucho que comentes en este vídeo cualquier idea que te apetece que realicemos en el canal. Todas las ideas son bienvenidas e intentaremos realizarlas todas, como siempre, explicadas paso a paso, de forma sencilla, para que luego tú las puedas reproducir en casa. Y vamos a ir contestando algunas de las preguntas que habitualmente me hacéis. Una pregunta muy habitual es que de dónde saco tantas ideas, porque es verdad que en el canal yo creo que ya tenemos como unos 300 proyectos diferentes, que parece mentira todas las cosas que hemos hecho. Al final, pues la creatividad muchas veces se nutre de buscar ideas, de ver cosas, mezclar y crear tu propia versión. En Pinterest hay muchísimas ideas que son muy interesantes y muchas veces lo que hago es, a lo mejor me gusta un diseño de un determinado neceser, en otra imagen veo una combinación de telas que me puede gustar, le quiero dar el toque mío personal, pues no sé, de poner un lacito, un detalle. Vas mezclando y al final vas creando tu propio estilo y tu propia forma de hacer las cosas. Hay ocasiones en las que me pedís directamente o yo veo una idea que me gusta y os enseño cómo se hace, porque al final este es un canal en el que os enseño cómo se hacen las cosas. Yo en sí misma no soy diseñadora, creo mis propios proyectos, mis propias ideas, porque me gusta, pero si veo algo que ya está hecho y podemos reproducirlo, eso sí, siempre utilizando mis propios patrones. En eso soy muy estricta y creo que hay que ser ético, ¿no? Yo creo mis propios proyectos, mis propios patrones y, la idea puede estar inspirada en cualquier otra, lo cual es algo absolutamente lícito y normal, no tiene ningún problema. Igual que mucha gente después hace vídeos que están basados en tutoriales de ideas que yo he desarrollado. Yo hasta ahí lo veo fantástico. Muchas veces me comentáis que veis fotografías mías o trozos de vídeos míos en canales y en páginas de pago chinas o incluso americanas. A mí eso sí que no me gusta. Es verdad que es algo contra lo que no podemos luchar porque es muy complicado el tema legal, ¿no? de la propiedad intelectual. Y una cosa es que alguien tome una imagen mía, mis manos, un trozo de vídeo mío, que eso es ilegal. Y otra cosa es que alguien, si yo he hecho una cesta, haga una cesta exactamente igual o muy parecida, lo cual es perfectamente legal. Yo creo que ahí está la barrera de lo que se puede y lo que no se puede hacer. En cualquier caso, cuando te imitan, a mí me parece que es algo fantástico, igual que yo imito a gente, que gente me imite a mí, porque eso significa que tienes un nombre, que haces bien las cosas y que las cosas que haces gustan a los demás. Así que en ese sentido, que muchas veces me escribís, tranquilidad, porque por un lado no podemos hacer nada y por otro lado tampoco pasa nada. Cada uno tiene su público, cada uno busca un mercado diferente y cada uno busca su forma de vivir como puede. Y yo creo que todos podemos convivir juntos sin que haya ningún problema. Otra pregunta que hacéis muchas veces es sobre las telas. Os gustan siempre muchísimo las telas que empleo, las combinaciones que hago con las telas y me preguntáis.
En el canal tenemos un vídeo en el que hablamos sobre cómo combinar telas. Yo muchas veces en los proyectos, os parecerá mentira, tardo más tiempo en elegir las telas y las combinaciones que voy a realizar que luego en ponerme a coser. Porque es verdad que para mí un porcentaje elevadísimo del éxito de un proyecto está en las telas que has empleado. Yo normalmente utilizo telas que son 100% algodón y telas que las podéis comprar como telas de patchwork. Pero es verdad que no necesariamente todas las telas tienen que ser así. Por ejemplo, si tienes una camisa de tu marido que se ha quedado vieja, estropeada porque se ha roto en algún sitio y es una tela de algodón bonita, no la tires. Con esa tela puedes hacer un montón de cosas. Yo siempre también voy aprovechando esos restos de tejidos, de cosas que quedan de ropa que podemos emplear. ¿Qué más ideas te puedo dar con respecto a las telas? No hace falta que compres telas súper caras. Es verdad que hay marcas maravillosas que tienen unas colecciones espectaculares, pero es verdad también que esas telas ahora son bastante caras, por lo menos en España. Hay otras marcas que también tienen telas de muchísima calidad con unos precios mucho más asequibles. Es cuestión de buscarlas y de combinarlas adecuadamente. Así no vas a fallar. En este vídeo en el que hablábamos de las telas, teníamos algunos conceptos que recordamos, como son las telas base, las telas de fondo, las telas protagonistas. Si tienes dudas, de verdad te invito a verlo porque creo que puede ser muy interesante y puede darle ese punto de mejora a tus proyectos. Muchas veces me preguntáis que cómo me inicié en el mundo del patchwork y de la costura creativa. Pues bien, en el libro que tengo publicado os lo cuento, pero bueno, no pasa nada, lo cuento también por aquí, pues simplemente de la mano de mi madre. Yo desde pequeña había cosido con ella ropa y en un momento dado ella se jubiló y empezó a ir a clases de patchwork. Y empecé a ver un mundo nuevo lleno de posibilidades, de cosas absolutamente preciosas que realizaba. Pues fue ella la que me enseñó y me dio las primeras instrucciones de cómo hacer este tipo de trabajo. Es verdad que yo coser y coser a máquina ya sabía, es algo que aprendí, pues yo creo con 16, 17 años, cómo se utilizaba una máquina de coser. Pero con el tiempo, bueno, pues fui desarrollando esta habilidad a la hora de, bueno, pues de hacer patrones, de buscar diseños, de ir buscando técnicas, etc. En YouTube está mi canal, pero hay otros muchísimos canales en los que podéis aprender un montón de cosas sobre el patchwork y de la costura creativa. Siempre hay gente súper generosa que enseña cómo hacen sus distintos trabajos. En ellos yo aprendí mucho también, porque al final yo he sido muy autodidacta, he aprendido con prueba y error. Y ha sido la forma más sencilla para mí de hacerlo. Otra pregunta que me soléis hacer es acerca de qué técnica es lo que más me ha costado aprender a realizar. En realidad me han costado todas bastante poco, he aprendido rápido cómo se hacen. Otra cosa es qué técnicas me gustan más y qué técnicas me gustan menos. Es verdad que, por ejemplo, todo lo que es el pieceo, las figuritas de hexágonos, me resulta bastante tedioso porque es un trabajo súper delicado, hecho a mano y que para tener un buen resultado hay que ir despacito y hacerlo bien. Es verdad que se hacen cosas preciosas, pero a lo mejor es la técnica que menos me gusta. ¿Qué me puede gustar más? Pues cuando cosemos directamente sobre papel. Para mí es el clave cuando vas a hacer un bloque de patchwork, coser sobre papel y luego lo quitas. Es una forma muy sencilla de garantizarte un resultado excelente en tus trabajos. Yo de hecho esa técnica la empleé cuando hice la colcha famosa, la D.R. Jane, que fue el proyecto que terminé antes de empezar con el canal y el que me animó a decir, bueno, si he sido capaz de hacer esta colcha, creo que puedo ser capaz de hacer casi cualquier cosa. Y que esa colcha yo la hice empleando esa técnica. Me parece muy divertida, me parece muy rápida y sobre todo que da un resultado increíble a nuestros trabajos. Otra cosa que me preguntáis muchas veces es acerca de las máquinas de coser. ¿Qué máquina de coser os recomiendo? Pues en realidad yo no os puedo recomendar ninguna porque depende de dos cuestiones. Por un lado, y claramente del presupuesto que tengáis. No es lo mismo poderse gastar 100 euros que poderse gastar 1000. Y por otro lado, no es lo mismo utilizarla para algo ocasional que para darle un uso muy intensivo o para acolchar. En función de esas dos variables tenéis que ver qué es la mejor opción y en las tiendas es donde mejor os van a recomendar. Hay marcas súper prestigiosas que tienen máquinas fabulosas. Tengo una máquina de coser que fue mi regalo por mi 40 cumpleaños. En vez de pedir otro tipo de joya o de recuerdo, pedí una joya para la costura. Es una máquina extraordinaria que está como el primer día
y que aguanta de todo. Permite coser, permite bordar, permite acolchar. Pero es verdad que es una máquina de un precio elevado y es una máquina, bueno, que merece la pena tenerla si le vas a dar uso. Si no, pues a lo mejor con una gama un poquito más baja puedes trabajar exactamente igual con un resultado igual de bueno. Yo en muchas ocasiones que hemos hablado de los materiales que hacen falta y de todas las cosas que podéis comprar para hacer patchwork, siempre digo una cosa, el patchwork nació en una época, en un siglo en el que no había tantas cosas como ahora. Había máquinas de coser muy básicas, tijeras, un metro y agujas. Y con eso han hecho obras de arte. Con lo cual, en realidad, todo lo que tengamos, además de eso, lo único que hace es que hagamos las cosas más rápidas y con más comodidad. Pero ser necesarias realmente no lo son. Así que cuando vayas a comprarte una máquina, lo que te recomiendo es que te dejes asesorar por el profesional de la tienda a la que vayas a una tienda especializada donde tengan distintas marcas y distintos modelos y que busquen aquella que más se adapte a lo que tú necesitas. Otra de las cosas que me preguntáis es acerca de la rutina que tengo en el canal. Yo en el canal no tengo ayuda de nadie. Yo soy la que contesto los mails, la que edito los vídeos, la que los grabo, la que hago las combinaciones de tela, hago las fotos, lo hago absolutamente todo. Es verdad que todo eso es mucho trabajo. Entonces tengo un poco que organizarme. Lo primero que hago por las mañanas es contestar correos electrónicos y ver todas las peticiones que pueda haber de los miembros platino del canal. También lo que suelo hacer es revisar algunos comentarios de los vídeos de YouTube e intento contestar. Es verdad que ahora se han acumulado muchos, pero cuando en realidad es una pregunta de me pasa esto, esta medida no me coincide, ¿cómo puedo hacer tal? Ahí siempre os voy a intentar contestar. A lo mejor no contesto los de me ha encantado y no os pongo muchas gracias, porque ya la verdad que no me da la vida para hacerlo. Después, bueno, un poco en función del día. Si ya estoy haciendo un vídeo, continúo grabándolo, o hay veces que no estoy con ningún tutorial en concreto. Entonces lo que hago es, bueno, ver qué voy a hacer. Yo tengo un cuaderno donde voy apuntando las ideas que me apetecen hacer. Y tengo una lista que parece mentira después de tantos vídeos, pero tengo una lista bastante amplia de cosas que me apetecen hacer. Y aunque os parezca mentira, no voy por orden. En realidad voy por lo que me apetece en ese momento. Yo creo que este es un trabajo un poco creativo y no siempre tengo ganas de hacer un proyecto grande o no siempre tengo ganas de hacer según qué cosa. Entonces veo qué proyecto me apetece, lo elijo y empiezo a hacer el patrón. Porque yo siempre he puesto, por ejemplo, neceser con asas, cuadrado. Cuando ya tengo claro lo que voy a hacer, hago el patrón. Lo llevo a papel, empiezo a tomar medidas, calculo el tamaño que me interesa, qué largo quiero que tengan las asas, qué tipo de cremallera, cómo quiero que abra, etc. Y pienso cómo lo voy a ejecutar. Porque hay muchos proyectos que se pueden coser de distintas maneras. En el canal habréis visto que tenemos, por ejemplo, los neceseres, que van rematados por fuera, van rematados por dentro, van sin remate, van con una cremallera de una manera, una cremallera de otra manera. Posibilidades hay muchísimas, entonces pienso en el caso concreto de ese proyecto cómo lo quiero hacer. Y ya una vez que lo tengo claro me voy a la siguiente fase, que es buscar las telas. Y aquí es donde puedo estar horas, porque a lo mejor digo, esta tela me gusta, esta va a ser la protagonista. Pero claro, a lo mejor no tengo la cremallera que necesito, o no tengo un asa del tono que me interesa, o me falta la cinta de bies. Entonces tengo que volver al principio y volver a buscar una tela protagonista para ir buscando el resto de materiales que necesito. Y una vez que tenemos los materiales seleccionados, nos vamos a la mesa de grabación. Primero lo que voy a hacer es cortarlos, dejo todas las piezas preparadas para luego en la grabación ir un poquito más rápido. ¿Y cómo grabo? Bueno, al final tengo el set de grabación sobre una mesa y muchas veces me decís que no veis cómo coso. Es que en realidad yo en este canal os enseño cómo se hacen las cosas, los pasos que hay que dar. Yo no os enseño a coser. Supongo que ya sabéis coser, porque si no, no tiene mucho sentido. Aparte que yo cuando veo a alguien coser a máquina, a mí no me aporta ningún valor. ¿Cuándo os voy a enseñar cómo coso a máquina? Cuando es algo en lo que yo entiendo que sí es importante que veáis porque se hace de una manera diferente. Cosas que son las normales, como una costura recta, sobrehilar, colocar una cremallera con la patilla de cremallera, no os lo voy a enseñar. Creo que no aporta nada de valor y simplemente alarga el contenido y la duración del vídeo y tampoco tiene mucho sentido.
Y una vez que tengo todas las tomas grabadas, pues hay días que me toca montar vídeos. Entonces ese trabajo, la verdad que es el que menos me gusta, porque hay que editar el vídeo, hay que revisarlo, a ver que está correcto, hacer los cortes que correspondan, subirlo a YouTube, volver a editar, en fin, todo el trabajo que tiene detrás la parte más tecnológica del canal. Entonces, depende del día, pues puede tocar una cosa, puede tocar otra. Hay semanas que a lo mejor estoy muy creativa y prefiero estar grabando. Y a lo mejor grabo 5 proyectos en una semana. Y la semana siguiente solo estoy editando. Depende de lo que os digo, de cómo muchas veces me encuentre de humor a la hora de trabajar. Y otra cosa que me preguntáis y que os prometo que algún día os tengo que enseñar en detalle es el cuarto de costura. En realidad mi cuarto de costura en los últimos 4 años ha cambiado no sé cuántas veces, porque sabéis que vivía en Madrid, luego vine a vivir a Montevideo y dentro de Montevideo también me he cambiado de casa. Y además el ir ajustando muebles, el aprovechar una cosa de un sitio para otra, resulta complicado. Pero básicamente os diré que tengo una mesa en la que grabo y una mesa en la que coso y en la que corto. Lo ideal, si tenéis espacio, es tener una mesa para cortar grande y que sea alta, porque cortar de pie se hace muchísimo mejor que sentado o en una mesa baja. Y luego tengo unos armarios en los que tengo todas las telas colocadas por colores. También os enseñé un vídeo de cómo lo hacía para que las tenga a la vista y de una manera rápida pueda localizar el tejido que necesito. Y luego tengo cajas y cajones donde están colocados los distintos elementos que voy a utilizar. Procuro que estén todas las cremalleras juntas, todas las asas juntas, todos los snaps juntos, porque al final es mucho más cómodo a la hora de buscarlo. Como yo vivo en Uruguay, aquí muchas veces muchos de estos materiales son difíciles de comprar. Entonces yo cada vez que voy a España hago un acopio importante tanto de hilos como de telas, estabilizadores, guatas, de todo lo que pueda necesitar, porque voy cada 6 meses, para tener la opción de poder seguir grabando y creando contenido y que no me falten los materiales. Pero entiendo que en un uso más doméstico, bueno, con que tengáis un rinconcito en el que podáis tener la máquina y para cortar podéis utilizar cualquier mesa de comedor en un momento dado, porque no vas a estar cortando telas todo el rato. Lo harás cuando vayas a hacer un proyecto. Y en una caja de plástico de estas transparentes puedes tener todas tus telas colocadas. No necesitas tener una infraestructura demasiado grande para tener tu cuarto de costura. Y ahora sí, ya guardo para el final las primicias que vamos a tener en el canal en las próximas semanas. Por un lado, vamos a terminar ya los bloques de la colcha mystery del canal Platino, el canal de suscripción de pago, que son las amigas que al final apoyan mi trabajo y que, bueno, pues tienen estas pequeñas ventajas de algunos proyectos exclusivos para ellas. Quedan ya solo 2 bloques, estoy deseando terminarlos y empezar a montar la colcha porque creo que va a quedar muy bonita y muy diferente. También vamos a sacar una colcha en abierto, una colcha que vais a ver que es muy bonita y muy sencilla de hacer, porque creo que tenemos que tener proyectos para todos los niveles. Además, en esa colcha os voy a dar un montón de trucos a la hora de cortar las piezas, montar la tapa, la parte principal, formar el sándwich, poner los remates alrededor. Os voy a dar ideas y os voy a enseñar cómo queda, que la verdad ha quedado preciosa. Y luego tengo otras ideas sobre la mesa, pues desde estuches para temas de pasta de dientes, delantales, casitas, un vehículo nuevo, no voy a especificar, después de la furgoneta famosa vamos a sacar otro vehículo que es espectacular también. En fin, hay muchas ideas que tengo previstas en este cuadernito que os comentaba y muchas que ya están realizadas. Lo que me apetece también mucho es que me comentéis, que me digáis qué os apetece hacer, qué echáis de menos, qué os gustaría, porque al final todo eso a mí me ayuda muchísimo con estas ideas vuestras para continuar en el canal. Muchas veces me proponéis cosas y rápidamente las veis, porque al final hay veces que son ideas que son sencillas, que son fáciles, que tengo los materiales, que también es otro problema a veces, como os decía, y que las podemos realizar. Espero que estos minutos de charla conmigo te hayan resultado entretenidos, que hayas despejado algunas dudas o que te haya contado alguna cosa que te resulte interesante. Así que simplemente decirte que te espero en el próximo vídeo con muchas ganas.